Imagina por un instante que la sexualidad no es un acto de amor, ni de placer, ni de reproducción. Imagina que es un deber religioso, un mandato cósmico que te obliga a entregar tu cuerpo no a tu pareja, sino a los dioses. En el antiguo Egipto, el sexo no era una dimensión privada, era una herramienta de control, una ofrenda sagrada y una manifestación de poder. Los faraones y los sacerdotes no eran solo líderes políticos o espirituales, eran canales divinos cuya energía sexual, se creía, mantenía el universo en equilibrio. El acto sexual del faraón era un ritual de gran importancia, un espectáculo que garantizaba la fertilidad de la tierra, el flujo del Nilo y la abundancia de las cosechas, pero la presión de esta obligación era insostenible. La necesidad de demostrar su potencia divina llevó a prácticas cada vez más extremas y humillantes. Su cuerpo, vivo o muerto, era un campo de batalla de las creencias religiosas más extremas. Pero esta obligación no se limitaba a la élite. En la pirámide social egipcia, la sexualidad ritualizada permeaba cada estrato. Nobles y sacerdotes participaban en ceremonias que exigían prolongadas demostraciones de resistencia sexual bajo la mirada de los guardianes del templo. Era una forma de purificación, pero también de control. El principio era simple y terrible. El sexo no es un derecho, es un deber. La energía sexual, según la teología egipcia, era un poder sagrado que debía canalizarse y ofrecerse a los dioses. Así, los límites entre el culto y el cuerpo, entre la devoción y el deseo, se desdibujaron hasta desaparecer por completo. Sin embargo, el lado más siniestro de este sistema se manifestaba en la base de la jerarquía. Aquellos sin poder, como esclavos, sirvientes y, sobre todo, niños, no eran considerados personas con voluntad propia, sino instrumentos del culto. Su sexualidad no solo se explotaba, sino que se sacralizaba. Para los egipcios, lo que hoy consideraríamos una aberración criminal era un acto de devoción religiosa. El abuso se convertía en comunión sagrada, el cuerpo infantil en un templo viviente. Los textos antiguos que han sobrevivido apenas insinúan esta estructura de dominación, pero las inscripciones ocultas, los papiros prohibidos y los testimonios preservados en piedra revelan una verdad ineludible. La sexualidad, lejos de ser libre, era el eje de un sistema teocrático que usaba el cuerpo humano, desde el faraón hasta el esclavo, como un mecanismo de control divino. Mutilaciones y cuerpos momificados. La verdad oculta de las tumbas reales. En 1925, en un tranquilo laboratorio, el equipo de Howard Carter, famoso por descubrir la tumba de Tutankamón, hizo un hallazgo que estremeció los cimientos de la egiptología. Al examinar el cuerpo momificado del joven faraón con técnicas modernas, descubrieron algo quirúrgico, premeditado y completamente desconcertante. Los genitales del faraón habían sido removidos con una precisión milimétrica. No era un simple deterioro ni un accidente, era un acto deliberado. Conforme más momias reales fueron sometidas a estudios, el patrón se hizo evidente. Varios faraones y nobles presentaban signos de mutilación genital. Algunos habían sido castrados por completo, mientras que otros mostraban alteraciones más complejas con objetos extraños insertados en sus cuerpos. Pero el caso más perturbador fue el de la momia de un príncipe sin nombre. El análisis detallado de sus huesos reveló que la extracción se había realizado en vida. El joven había sido mutilado antes de morir, no como un castigo, sino como parte de un ritual religioso destinado a perfeccionar su cuerpo para el más allá. El sufrimiento que debió soportar resulta inimaginable. De repente, textos antiguos hasta entonces incomprensibles empezaron a tener sentido. Frases como «eliminad lo impuro antes de la ascensión» o «preparad al siervo para su servicio eterno» no eran simples metáforas, eran instrucciones prácticas.
la eliminación de los genitales era considerada un acto de purificación, una forma de elevar el cuerpo humano más allá de sus limitaciones terrenales. Lo más escandaloso no fue lo que los antiguos egipcios hicieron, sino lo que los arqueólogos modernos eligieron no contar. Durante más de un siglo, los registros de estas mutilaciones fueron cuidadosamente omitidos en los informes oficiales. Las evidencias gráficas fueron escondidas e incluso destruidas. El temor de que la verdad manchara la imagen idealizada de la civilización egipcia era más fuerte que la obligación de documentar la historia. La fiesta de la embriaguez, un festival de caos y desenfreno. Si todo lo descrito hasta ahora parece insoportable, es porque aún no hemos llegado a la cúspide del delirio religioso sexual en el antiguo Egipto. Cada año, durante un evento oficialmente sagrado llamado la Fiesta de la Embriaguez, todo un pueblo, nobles, sacerdotes, ciudadanos y esclavos, se transformaba en participantes de una orgía masiva de violencia, sexo y posesión espiritual. El origen de la fiesta se remonta a un mito arcaico. La diosa Sit, a punto de aniquilar a la humanidad, fue detenida cuando los dioses vertieron cerveza mezclada con ocre rojo, simulando ríos de sangre. Sit, creyendo que era sangre, bebió hasta embriagarse, se durmió y olvidó su furia. Este relato se convirtió en el modelo de una celebración anual, donde el pueblo debía beber hasta perder el control. Durante meses antes del evento, los templos preparaban cantidades masivas de cerveza ceremonial, a menudo mezclada con plantas psicotrópicas como el loto azul, que provocaban alucinaciones intensas y una pérdida total de la inhibición. Se creía que al alcanzar este estado, los participantes se convertían en vasijas de los dioses, y así comenzaba el caos. Durante 7 días y 7 noches, el orden social desaparecía. Las jerarquías se invertían, los esclavos podían abusar de sus amos. Las mujeres abandonaban a sus maridos y se unían a grupos de desconocidos. Los niños eran expuestos públicamente a actos sexuales e incluso forzados a participar. Las calles se convertían en escenarios de desenfreno absoluto. No había normas, ni juicios, ni castigo, porque en teoría todo lo que ocurría formaba parte de una comunión sagrada con las fuerzas del universo. Los textos antiguos describen escenas de hombres compitiendo por la erección más larga, mujeres sometidas a agresiones sexuales colectivas vistas como rituales de fertilidad, y sacerdotes marcando a los elegidos con mordiscos y arañazos. Las lesiones, hemorragias y muertes no eran accidentes, sino sacrificios necesarios para complacer a los dioses. El legado del silencio. Cómo Occidente ocultó la verdad. El romanticismo con el que se ha narrado la historia del antiguo Egipto ha ocultado un sistema religioso y sexual profundamente perturbador. El siglo XIX marcó el auge de la egiptología, y lo que los arqueólogos europeos encontraron superó cualquier expectativa, incluyendo una abrumadora cantidad de representaciones sexuales, textos explícitos y objetos rituales dedicados al culto erótico y al abuso. Pero el mundo victoriano, puritano, no estaba preparado para afrontar esta verdad incómoda. Muchos descubrimientos fueron ocultados sistemáticamente. El explorador Giovanni Belzoni, en 1817, descubrió frescos sexuales en una tumba y ordenó que se cubrieran con yeso. Auguste Mariette, fundador del Servicio de Antigüedades de Egipto, mantuvo una colección privada de objetos sexuales que nunca fueron mostrados al público. El British Museum y el Louvre crearon secciones de acceso restringido para los objetos más comprometidos. No solo fue la censura física. Los traductores victorianos, horrorizados, alteraban o eliminaban pasajes enteros. Frases como penetración ritual eran sustituidas por unión espiritual. Incluso textos médicos importantes como el papiro de Evers, que contenía más de 40 secciones sobre prácticas sexuales, no fueron traducidos ni publicados hasta los años 70 del siglo XX. El encubrimiento llegó al extremo de la destrucción voluntaria. Flinders Petrie,
Un influyente arqueólogo británico confesó en sus diarios haber destruido estatuas y papiros que consideraba demasiado obscenos. Cientos de objetos fueron quemados, rotos o escondidos de forma irreversible. El resultado fue la construcción de una versión edulcorada y parcial del antiguo Egipto, que ocultaba la complejidad real de su cultura, y más importante aún, borraba del relato a las víctimas. Los niños esclavizados, los cuerpos mutilados y los rituales de abuso sistemático. Hoy, lentamente, algunas instituciones comienzan a corregir este legado de silencio, pero los efectos del encubrimiento perduran. Muchos museos siguen sin exponer sus colecciones completas, y la mayoría del público sigue creyendo en un Egipto místico y admirable, sin saber que bajo esa superficie se esconde una de las historias más duras y silenciadas de la antigüedad. La historia oficial nos habla de las reinas y sacerdotisas del antiguo Egipto como figuras de gracia y poder, encarnaciones de diosas como Isis y Hathor. Pero bajo la superficie de los mitos se esconde una realidad mucho más cruda. La función principal de muchas mujeres de la élite, especialmente de las llamadas esposas del dios Amón, no era solo ritual y ceremonial. Eran piezas clave en un sistema sexual sagrado, diseñado para garantizar el linaje divino y la estabilidad del reino. Su cuerpo no les pertenecía, era una propiedad del Estado, una vasija para la voluntad de los dioses. La esposa del dios Amón, un título de inmenso prestigio, era seleccionada por su pureza, pero no para la castidad. Su virginidad se ofrecía en un ritual de iniciación que hoy nos resultaría repugnante. Una vez en el templo, su sexualidad era controlada, regulada y utilizada para rituales que a menudo implicaban la participación de múltiples sacerdotes. Se creía que estas ceremonias, que a menudo incluían el uso de drogas alucinógenas y estados alterados de conciencia, permitían a los dioses poseerlas temporalmente para garantizar la prosperidad de Egipto. Pero la función de estas sacerdotisas iba más allá de la mera reproducción ritual. Eran también entrenadoras y maestras en el arte del sexo sagrado. Bajo su tutela, jóvenes mujeres de la nobleza y de las familias de sacerdotes eran preparadas para ser ofrendas vivientes. Se les instruía en las artes del erotismo, pero con un objetivo muy diferente al placer. Su entrenamiento se centraba en la canalización de energía, la capacidad de manipular su propio cuerpo para inducir estados de trance en sus parejas masculinas, que a menudo eran sacerdotes de alto rango o el propio faraón. Los papiros ocultos revelan las técnicas de este adiestramiento. Masajes rituales, uso de aceites y afrodisíacos, posturas sexuales simbólicas y, lo más perturbador, la administración de sustancias que suprimían la voluntad, forzándolas a un estado de sumisión total. La meta no era el orgasmo, sino la entrega completa. En los recovecos de los templos se representaba un teatro sexual donde cada acto tenía un propósito teológico. El gozo humano era irrelevante. Lo que importaba era la manipulación del poder divino a través del cuerpo. El tráfico sagrado, niños y esclavos como moneda de cambio divino. El abuso y la explotación sexual en el antiguo Egipto no era una práctica aislada, sino una institución. La demanda de carne sagrada era tan alta que se creó un mercado regulado y lucrativo que operaba con el beneplácito de los templos. Los niños esclavos, a quienes se les arrebataba su infancia desde el primer momento, eran la mercancía más preciada. Se les entrenaba, clasificaba y vendía según su edad, apariencia y obediencia. Los templos no solo permitían este tráfico, lo facilitaban, redactaban contratos, bendecían las transacciones y recibían ofrendas a cambio. Estos niños eran sometidos a un entrenamiento brutal. Se les forzaba a realizar ejercicios de flexibilidad extrema y se les sometía a dietas reducidas para evitar el desarrollo físico. El objetivo era mantenerlos con proporciones infantiles, eternamente puros a los ojos de los sacerdotes y sus compradores. Las consecuencias médicas eran trágicamente previsibles.
debilidad pélvica, rupturas internas y lesiones permanentes en la columna vertebral. Muchos no sobrevivían ni siquiera al primer año de servicio, y los que lo hacían quedaban marcados para siempre, no solo en sus cuerpos, sino en su alma. En los hogares de los poderosos, estos niños eran exhibidos como símbolos de estatus espiritual, posesiones prestigiosas que se usaban como entretenimiento, como ofrendas vivientes y como vehículos de conexión divina. Cuando un niño moría, no se lloraba su pérdida, sino que se celebraba su sacrificio. Su cuerpo era devuelto al templo para ser momificado, como si hubiese cumplido su función sagrada. Pero este sistema tenía un reverso aún más oscuro. Durante las campañas militares, se capturaban prisioneros de guerra y se les ofrecía un destino terrible. Los hombres eran esclavizados, pero las mujeres y los niños eran entregados a los templos para ser integrados al mercado sexual sagrado. De esta forma, el botín de guerra no era solo económico, sino también carnal y ritual. La psicología del trauma. Cómo el sistema se perfeccionó a través del abuso. El antiguo Egipto no solo controlaba los cuerpos, sino también las mentes. La teología sexual de la época estaba diseñada para anular la voluntad de las víctimas y evitar cualquier rebelión. A los niños esclavos se les decía que eran privilegiados, que servir sexualmente a los dioses era el mayor honor, que su dolor era necesario para mantener el equilibrio cósmico. Se les despojaba incluso de la posibilidad de reconocerse como víctimas, porque en la mente de sus abusadores y en la suya propia, ellos no estaban siendo utilizados, estaban siendo venerados. Con licencia de Google. Esta manipulación psicológica se reforzaba a través de la fiesta de la embriaguez. Al permitir un caos absoluto durante un periodo de tiempo limitado, el sistema se blindaba contra rebeliones reales. Era una catarsis planificada, un mecanismo de dominación disfrazado de éxtasis espiritual. Los participantes, al recuperar la conciencia, despertaban cubiertos de sangre, con marcas por todo el cuerpo, sin recordar nada. Las familias se fracturaban. El trauma posterior era tan profundo como silencioso, porque nadie podía hablar de ello sin blasfemar. Era mejor olvidar, enterrar, fingir que nunca ocurrió. La historia del antiguo Egipto, por siglos, fue narrada desde la admiración y el romanticismo. Se habló de sus logros arquitectónicos, de su arte refinado, de sus faraones carismáticos. Pero detrás de esa imagen idílica yacía un sistema religioso y sexual profundamente perturbador. Y lo más inquietante no es solo que existiera, sino que fue deliberadamente borrado por aquellos encargados de descubrirlo. El siglo XIX marcó el auge de la egiptología, pero también el inicio de una censura sistemática. Exploradores como Giovanni Belzoni ordenaron cubrir frescos sexuales con yeso. Auguste Mariette guardó objetos comprometedores en colecciones privadas. Los traductores victorianos alteraban o eliminaban pasajes enteros. Incluso los académicos que se atrevían a abordar estos temas eran silenciados. La egiptología se convirtió en un campo donde la verdad histórica era cuidadosamente seleccionada para mantener una imagen respetable y cómoda para Occidente. El resultado fue la construcción de una visión parcial y domesticada del antiguo Egipto, que borró del relato colectivo a las víctimas y sus historias de dolor. El legado perdido, las cicatrices que hablan desde el silencio. Hoy, los restos de esos niños, de esas mujeres y de esos faraones yacen en cámaras olvidadas. Sus huesos deformados aún gritan desde el silencio, y sus historias apenas ahora comienzan a emerger del polvo del olvido. Si todo lo que has escuchado te ha removido, es porque has conectado con la verdad más profunda. La religión, cuando se convierte en una estructura de poder absoluto, puede transformarse en el instrumento más eficaz del horror. Lo que empezó como devoción terminó siendo explotación. Lo que se ofrecía como elevación del alma se convirtió en destrucción del cuerpo. Es necesario mirar de frente estas verdades,
no para destruir la admiración por Egipto, sino para comprender que ninguna civilización, por grandiosa que parezca, está exenta de monstruosidad. La espiritualidad sin límites, sin ética, sin compasión, puede convertirse en la máscara más peligrosa del abuso. Y cuando el poder se reviste de lo sagrado, se vuelve casi imposible de cuestionar. Hoy, más de 2000 años después del fin del Egipto faraónico, las víctimas aún esperan ser reconocidas. Sus historias, arrancadas del tiempo por el polvo y el fuego, merecen ser contadas, porque solo enfrentando el horror podemos evitar repetirlo. Si llegaste hasta aquí, te felicito por tu valentía. Ahora te pregunto, ¿qué otro secreto oscuro de la historia te gustaría que desenterremos? Déjalo en los comentarios.